Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta Eucaristía en este tercer domingo del tiempo ordinario. Para participar dignamente en esta celebración, pidámosle perdón a Dios de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Porque solo tú eres santo, solo tú, Altísimo Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. En esta misa pedimos por todos los aquí presentes, pedimos por nuestras familias, nuestras necesidades, por todas aquellas personas que nos piden una oración por ellos y sus necesidades. Pedimos por las necesidades de las familias Pimentel Rodarte, Pimentel Martínez, Rodarte González, Rodarte del Valle, Rodarte Espinosa, Rodarte Peña, Blanca Rodarte, hermanos González, José Luis Muñoz, por la salud de Rosario Rodarte, Francisco y Reina, Jaime Omar, Mario Alfredo Durán, el eterno descanso de Ignacio y Fernando Pimentel, Refugio Gómez, Juan José y Lupita Rodarte, Cristian Rodarte, Raimundo López, María Guadalupe Contreras, Ana María Pulido, Jesús Álvarez, Modesto Madrigal, las familias González González y González Ramírez y las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, el Padre Humberto estará confesando en el atrio parroquial. Por medio de las lecturas recibiremos mensajes que nos llenarán de alegría y de gratitud hacia el Señor. Pongamos toda nuestra atención y descubramos por qué. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote,
trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro de la vida Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado el beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no te necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos en la fe, estamos iniciando este año 2022 y en el inicio de este año
Dios nos recuerda que nos sigue hablando a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y de una manera muy especial nos habla a través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está de una manera muy especial consignada lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros para llevar a cabo nuestra misión, para alcanzar la felicidad, para solucionar los problemas o bien incluso para evitarlos. Y vemos cómo desde la primera lectura del día de hoy, cuando Esdras lee la palabra de Dios, dice la Escritura que los asistentes estaban atentos a la palabra, porque descubrían en la palabra la presencia de Dios, descubrían en la palabra de Dios una sabiduría infinita que les iba a ayudar a encontrarle sentido a la vida, y por lo tanto la escuchaban, no nada más como quien escucha una historia o como quien escucha un relato de un cuento o de una fábula, sino la escuchaban con devoción. Dice, todos se pusieron de pie y escucharon con atención la palabra. Y la escucharon porque sabían que ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba la voluntad de Dios y que era importante ponerla en práctica. Por eso al final dice, responden amén. Quiere decir, así lo vamos a hacer. Y cuando en el Evangelio Jesús lee la palabra de Dios, vemos una respuesta muy especial del Señor. Dice, el Espíritu está sobre mí. Ese Espíritu que se manifiesta en la palabra de Dios, a la hora que Cristo la asume, vemos que es el mismo Cristo quien está lleno del Espíritu Santo. Dice, y me ha enviado a proclamar un año de gracia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la salvación y la curación a los cautivos. Es decir, la misma palabra de Dios le está diciendo a Jesús cuál es su misión. También nosotros en la palabra de Dios podemos encontrar día a día nuestra misión. Podemos encontrar ahí lo que Dios nos dice. Ya decía San Jerónimo que desconocer los evangelios es desconocer a Jesucristo, pero la podemos ampliar. Quien desconoce las Escrituras desconoce a Dios. Y un deber del cristiano es estar en contacto con Dios. De ahí que una de las cosas que tendríamos que tener atención a lo largo de este año es escuchar a Dios a través de su palabra. Claro que lo escuchamos a través de su palabra en muchos momentos, llámese la Eucaristía, llámese los ejercicios espirituales, llámese en la misión guadalupana familiar que tuvimos el año pasado y vamos a tener primeramente Dios cada año. Claro que en esos momentos escuchamos la palabra de Dios, pero también estamos invitados todos los días a encontrarnos con el Señor, aunque sea con un fragmento de su palabra. Qué bueno sería que cada cristiano, así como hace tiempo para comer, para trabajar, para hacer determinadas actividades, ir al mercado o ir con el médico, todos los días reserváramos, aunque sea 5, 10, 15 minutos para encontrarnos con Dios, para leer directamente su palabra, para conocer directamente a Dios a través de las Escrituras. En el Salmo decíamos, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y la pregunta es, ¿eso que respondimos en el Salmo, no lo creemos? Somos como ese pueblo en donde Esdras, al proclamar la palabra, escuchaban esa palabra con atención, con devoción, buscaban la manera de ponerlo en práctica en su vida. También yo
todos los días trato de meditar la palabra de Dios y llevarla a práctica en mi vida. Pidámosle a Dios que le demos importancia a la palabra de Dios. Que por muchas actividades que tengamos, por muchas empresas que realicemos, recordemos que en la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Y así como Cristo sintió que el Espíritu Santo estaba sobre él, también nosotros cuando leamos, meditemos, reflexionemos la palabra de Dios, experimentemos ese mismo Espíritu que nos está hablando, que nos está pidiendo hacer algo concreto con el Padre, con la Madre, con el hermano, con el Hijo. Pidámosle a Dios que teniendo su palabra como algo muy importante en nuestra vida, no solamente la meditemos y la reflexionemos, sino busquemos adecuar nuestra manera de vivir a las normas que Dios nos propone en esa palabra. Así sea. Si gusta, nos ponemos de pie. Levantamos la mano derecha y vamos a decir si creo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, nacido del Padre antes de todos los siglos? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor. A cada petición responderemos diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa y todos los sacerdotes de nuestra Iglesia, para que el Señor los proteja de toda acechanza del enemigo y los revista de santidad para el bien suyo, y de todos los fieles y de la evangelización. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que trabajen con rectitud, considerándose parte de su pueblo a quien se deben. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra sociedad, para que busquemos vivir agradando a Dios en nuestras intenciones y hechos, principalmente en el servicio a quienes más lo necesitan. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos escuchar el llamado de Dios a vivir en unidad con nuestra Iglesia, que es cuerpo de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo, Rey y Profeta, para anunciar el Evangelio a los pobres, la libertad a los cautivos y a los ciegos la vista, escucha nuestras súplicas y haz que tu palabra resuene con fuerza en el mundo y a nosotros nos transforme en instrumentos eficaces de libertad y salvación para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Reunidos, Señor, ante tu altar, te ofrecemos el vino y el pan. Acéptalos, pues luego serán tu cuerpo y sangre, Señor, y suba ante ti nuestra humilde ofrenda de amor, y junto al fruto de nuestro trabajo también recibe nuestro corazón. Reunidos, Señor, ante tu altar, te ofrecemos el vino y el pan. Acéptalos, pues luego serán tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos para que ese sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, pidiéndole al Señor que nos ayude a valorar y apreciar su palabra, sabiendo que Él nos habla a través de ella, y a través de ella también nos llenamos del Espíritu Santo para saber cuál es su voluntad. Acudamos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Por su bien, guardando las normas de sanidad, compartamos a distancia un signo de paz con nuestro hermano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Ese es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Las personas que van a recibir la Sagrada Eucaristía pueden acercarse alrededor del altar y colocarse en cada uno de los sitios señalados. Ahí les van a colocar gel antibacterial en sus manos para en ellas mismas recibir del ministro el cuerpo de Cristo. Cristo está en medio de nosotros, bajo la especie del pan, pan vivo bajado del cielo, y nos invita a alimentarnos de él. Acerquémonos con alegría a recibirlo. Soy yo quien se queda aquí. Este es mi cuerpo, tomad y comed. Soy yo quien me entrego a ti. Esta es mi sangre, tomad y bebed. Yo soy Jesús, el
pan de vida eterna. El que me coma no morirá jamás. Solo cree, no dudes que soy yo, a quien recibes en este pedazo de pan. Y ten fe que te he escogido hoy, quiero quedarme dentro de tu corazón, para que tengas vida eterna. Yo soy Jesús, el pan de vida eterna. El que me coma no morirá jamás. Solo cree, no dudes que soy yo, a quien recibes en este pedazo de pan. Y ten fe que te he escogido hoy, quiero quedarme dentro de tu corazón, para que tengas vida eterna, para que tengas vida eterna. En ese momento se está llevando a cabo la colecta. Oremos. Concédenos, Señor, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Rápidamente les doy 2 avisos. Se les recuerda que los jueves de 5:30 a 7:30 de la tarde se está teniendo la exposición al Santísimo, y al igual que los domingos, se está ofreciendo el sacramento de la confesión para las personas que gusten. Si gustas apoyar a los gastos materiales de la parroquia, puedes hacerlo participando en la rifa de una Biblia grande para el hogar. El número cuesta 10 pesos y la rifa se realizará al finalizar la misa de 8 de la noche. El Señor esté con ustedes. Inclinan su cabeza para recibir la bendición. Después de cada invocación vamos a responder diciendo amén. Que Jesucristo, nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten sus corazones y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe para siempre. Amén. Iluminados por la palabra de Dios con la fuerza del Espíritu Santo, vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Que todos pasen un feliz domingo y un feliz inicio de semana. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que con tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de